Mellades, ¿qué tal tu misión? Hola, Monipenas. Bueno, al final fue difícil, pero pude conseguir hacer la misión. Ah, sí, sí, te busca M para tu siguiente misión. Disfruta de mi paja. Hola, M. Oh, mierda. Alguien se le ha colado un pájaro. ¿Eres M? Ya veo, ya. Tengo que hacer una misión. ¿Y, y si me niego? No me mates. No me Bienvenidos a este segundo especial de James Bond. En este caso vamos a hablar del siguiente personaje. Pero antes un poco de contexto histórico. Tras ya finalizar la era de Sean Connery, con solo seguido dos veces, el estudio dijo que había dos opciones. O directamente dejar muerta la franquicia, algo que era bastante trágico porque si no, no verían más dinero, o hacer algo atrevido, en este caso cambiar al actor. Algo que muy pocas veces se estaba haciendo en el cine, ya sabéis, cambiar al personaje. Se puede cambiar un personaje secundario, se puede cambiar otra cosa, pero un personaje principal es algo bastante chocante para el espectador. Además viendo que es otro actor que va a encarnar tu personaje querido y no sabes cómo vas a reaccionar. Y era pues la primera impresión que tuvieron Broccoli y Salzman, pero directamente se lanzaron a la piscina, así que se dedicaron a buscar a un nuevo James Bond. Y en este caso todo recayó en un actor o intento de actor o modelo bastante desconocido que es George Lazenby. Para más curiosidad de vosotros, hay un documental muy interesante llamado Becoming Bond. ¿Vale? Es un documental que se encuentra creo que en Hulu y pues cuenta un poco el periplo de la vida de George Lazenby antes de Bond y durante la etapa en la que rodó la película de 007 al servicio de su majestad. ¿Vale? Es un documental bastante loco, cuenta mucho la historia de él, que tuvo una vida un poco discóbola, cómo actuó durante el rodaje y todas sus peripecias, todas sus aventuras que tuvo ahí. En general es un documental bastante divertido, lo recomiendo, sobre todo por mera curiosidad de si os gusta el mundo de James Bond. Y bueno, más o menos en resumen os lo resumí directamente. Josh Lazenby directamente fue una persona bastante discóbola, tuvo una vida un poco alocada, fue mecánico, intentó pinitos de modelo, hizo algunas cosas bastante turbias, un poco las drogas, hizo un poco de todo. Y pues cuando descubrió el mundo de James Bond, pues se quedó bastante enamorado de él. E intentó más o menos convertirse en el nuevo 007. Sus máximas aspiraciones que estaba haciendo era de modelo. Vale, creo que fue el modelo Marlboro. Y intentó pues llegar a los estudios que es de ahí de la Metro Goldwyn Mayer para intentar más o menos convertirse en 007. En este caso siempre cuenta en una anécdota en cómo lo intentó. Literalmente se vistió como Sean Connery, compró la ropa de Sean Connery, se cortó el pelo a los Sean Connery y fue directo al casting. Se cogió, se coló delante del despacho de Broccoli y Broccoli pues le creyó, le echó un montón de milongas. En otras palabras, se inventó todo, un plan rollo Inventman. Y pues curiosamente consiguió el papel. Así como quien dice, imaginaos una entrevista de trabajo de esa manera y conseguirlo. Pues él lo consiguió. Así que pues, como ya tenía el nuevo Bond, buscaban un nuevo director también, que en este caso era Peter Hunt, que es un director tan poco conocido, que era más un segundo director de unidad, un director de fotografía, y basó su primera película de James Bond era El Mando junto con el nuevo 007. Y en este caso, pues en este ciclo solamente tendremos que analizar una sola película, que es lo más atípica de toda la saga, que es 007, el servicio secreto de su majestad. Pero antes de nada, vamos a seguir siempre con el mismo orden que hacíamos con la anterior. Analizar las cosas más importantes. Primero de todo, el gun barrel. El gun barrel en este caso solamente tenemos uno, así que pues vamos a ver cómo ha quedado.
En efecto, vemos que George Lazenby es un poco flipado, ¿vale? Sin fijarnos bien como el estilo en plan de chulería, en plan de ala, me tumbo pa' acá, te pego un tiro, así, ala, y que soy el mejor, soy la hostia en vinagre, más o menos. Es un poco, a mí me parece siempre un gambarrel muy flipado. Quizás muy alejado del tono de Sean Connery, un poquito menos tosco, y este es un poco más casi en plan, me lo voy a flipar un poco, porque sí es la pinta. Es esto, cuando veas el documental vais a ver que repitieron muchas veces el gambarrel con este tío y al final el director acabó hasta las narices de él. No es coña, es cierto. Vamos a continuar un poco a hablar del personaje del Bond de Lazenby, ¿vale? George Lazenby, pues evidentemente es algo que es un poco injusto quizás en algunos aspectos, es analizar este personaje porque solo tiene una película y tampoco tenemos, digamos que, una saga en la cual se puede haber desarrollado o haber directamente convertido en algo un poco más expandido, algo más profundizar su personaje. Así que tenemos que tirar de esta película. Sí que es un poco injusto, pero es lo que hay. En este caso nos encontramos con un George Lazenby que literalmente al principio de la película ya nos dice This never happened to the other fella. él no es Sean Connery. Además haciendo una pequeña coña con el típico frase de y nunca le pasaría esto al otro. Algo así le dijo, más o menos neutralmente. En este caso, y nos encontramos con otra película en la cual nos deleita este actor haciendo otro tipo de interpretación. Vamos a ser honestos en ese aspecto. Uno de los objetivos que yo creo que Lazenby dijo que podía hacer dos opciones, o imitar a Sean Connery o hacer su Bond. Y Lazenby se lanzó por hacer su propio Bond. En conclusión, pues nos encontramos con una historia de un Bond bastante interesante. Pero para empezar de todo, dejamos un poco el tono un poco brusco, demasiado macho, de que nos tenía Sean Connery, o casi de hombre invencible. Y aquí nos encontramos más a un James Bond un poco más humano, digámoslo así. Tiene sentimientos, tiene debilidades, a veces se siente agobiado en situaciones de pánico. Es una cosa que es más cercano a un 007, un agente, porque está en la situación, y más bien en el contexto de la película, en ese sentido. Además, me atiza mucho la importancia del personaje de Teresa Bond, que tiene muchísimo importancia e influencia, porque es un personaje que más le apoya y le incita a poder ser mejor persona, dejar ese mundo que quiere dejar, casarse con ella, ser feliz, tener una vida normal. Y eso es un Bond, como dije antes, más cercano a ser humano, o sea, más menos ser un sicario, un agente secreto frío, manipulador, y tenemos algo un poquito más, decir, oye, tengo sentimientos, soy un ser humano, por favor, respétame. Y eso es algo que es destacable en el personaje de Lazenby. Luego ya posiblemente en otras películas lo profundizan un poquito mejor, pero esta pues es de las primeras y choca mucho ver a un Bond tan distinto, tan vulnerable, digámoslo así. Y más viendo cómo la última parte de la película, la motivación más gorda para él no es acabar con Blofeld, sino rescatar a Teresa. Y evidentemente también acabar con Blofeld, porque es el principio de la película, una obsesión que tiene con acabar con Spectra. E intenta moverse por todos los intríngulis del mundo de Lampa para poder conseguir información. Incluso lo consigue con el mero hecho de camelarse a la hija del jefe mafioso para así revelarle dónde se encuentra Blofeld y acabar con él. Es algo bastante interesante en ese sentido. Como dije antes, empieza siendo un manipulador y al final acaba siendo encandilado. Se convierte en un ser humano. Y vas viendo el trágico final que tiene esta versión. Evidentemente, como todo el mundo sabe, que al final se casa y se queda viudo. Gracias a Blofeld haciéndole una... Bueno, ya lo veré luego en la película. Pero en general lo que quiero decir es que el personaje de Lazenby al menos le ha dado un tono completamente distinto. Intentó darle otro enfoque, una humanización del personaje que queda bastante bien. Y es algo que funciona muy bien. Y con respecto al combate, pues oye, su estilo de combate me gusta bastante más que el de Sean Connery. Sean Connery es un poco más ortopédico, este ya es más bestia, literalmente. Tiene unos momentos que pega unas tollinas que parece que está pegándoles de verdad. O sea, no como rollo película, casi rozando entre lo primero de Sean Connery y películas de Bud Spencer, literalmente. Pero oye, funciona bastante bien. Digamos que este Bond es bastante interesante. Es un Bond que da pena que no se hubiese desarrollado, ya viendo lo sucedido, que eso ya lo contaré durante la parte de la película. Pero era un Bond interesante. Una pena, como quien dice. Y bueno, la parte de la película, pues las películas en este caso, este Bond solo tiene una sola película, que es Al Servicio Secreto de Su Majestad. Vale, esta película literalmente fue una película más con un director primerizo como era Peter Hunt y un actor que no era actor como era George Lazenby.
que él mismo reconoció al director que él no sabía actuar. Así que la cosa se complicó. El rodaje fue bastante complicado, tuvieron pues esos problemas, comentaban rumorologías, que Peter Hunt presionó muchísimo a Lazenby, que le hizo casi asquear el personaje. No se llevaba muy bien con el reparto. Lazenby iba nada más con tonos de divo, de endiosado, que tuvo también rifirrafes con Telly Savalas. O sea, fue todo un intrigus de cosas, que al final provocó como otras consecuencias que Lazenby ni siquiera quisiese continuar en la saga, ¿vale? Por otros motivos. Que eso es más o menos lo desarrollamos en la final, porque esto vamos a hablar un poco de la película. Y en general lo que cuento es Al Servicio Secreto de Su Majestad. Es una de las pocas películas que con el paso de los años a los fans les gusta más. Quizás porque ese tono melancólico y bucólico de qué hubiese pasado si este actor hubiese continuado con 007. Una pena, porque a lo mejor tenía cosas muy interesantes y podía haberse desarrollado. En general, como película, lo voy a decir claramente, es una película que es muy lenta. No es como las anteriores, que son bastante rápidas, dinámicas. Esta es muy lenta, tiene un desarrollo bastante lento. Un inicio muy lento y luego ya cuando empieza, a partir de la mitad de la película, empieza a coger ritmo y empieza a coger la acción que todo el mundo echaba en falta a la película. Pero es una película bastante atípica. Siempre he dicho que Al Servicio Secreto de Su Majestad es una película atípica de narices. Tiene un desarrollo lentísimo, hay más investigación que por ejemplo con las anteriores de 007. No hay tantos gadgets como por ejemplo nos esperábamos con la otra. Tiene momentos muy poco de fanservice, como homenajeando a las clásicas de Sean Connery. Luego tiene una parte final de acción desenfrenada que está muy bien. Y luego pues un final trágico que deja para una continuación de la siguiente película, que va a ser Diamantes para la Eternidad. Y en general pues es una película muy rara. Una película muy intentando como desarrollar mucho el personaje, como vamos a profundizarlo, basándonos un poco más en la novela. Pero queda rara, es una mezclanza muy rara que normal que a los fans les chocase un poco ese tipo de cambio. Y no convencese tanto ni al público ni a la crítica, ya que tiene unas críticas bastante tibias en ese aspecto. Lo demás, pues eso, luego el villano tenemos un villano muy importante que era Telly Savalas haciendo de Blofeld, que en efecto impone, da su portes, porque este tío era un señor actor, Telly Savalas. Pero luego al final nos encontramos con un Blofeld bastante raro. Veréis, tenemos un Blofeld primero que es muy inteligente, manipulador, incluso se mete en las bacidas para cazar a Bond. O sea, un villano muy dinámico, no el típico que está escondido detrás del sillón mandando a sus lacayos. Por lo contrario, él ayudando. Pero luego de repente, tanto plan súper perfecto y tal, y al final intentas acabar con Bond metido en un coche cual gangsta disparándole desde la puerta, desde el coche disparando, es un poco cutre. O sea, es una muerte, es un ataque un pelín cutre y que encima le sale mal la cosa porque solo mata a la hija, a la mujer de James Bond y lo encabrona más en ese sentido. Y aparte, esencialmente, quisiera recalcar una cosa, que la parte final yo creo que Lazenby no... El drama regulín, ¿vale? Se nota bastante que no es actor. Esas cosas, porque algunas actuaciones de Lazenby son reguleras. Es verdad que en algunos momentos lo hace bien, pero otras es un actor muy limitado. Y bueno, esto más o menos conllevó, pues, este actor no consiguió ese parangón. No tuvieron muy buenas migas durante el rodaje, como dije antes, iba bastante de soberbio y prepotente, y aparte luego también Lazenby empezó a ser influenciado por su manager, indicándole que James Bond estaba caduco, que lo deje, que no continúe, que esto le va a arruinar la vida, y que eso a pesar de la vida, cuando dejó el proyecto, esto siguió, pues mire, lleva ya desde 2021 sacando películas de 007. Una mala elección que hizo George Lazenby quizás para esta franquicia, que pues al final pues acaba siendo un actorcillo de poca monta en algún pequeño en alguna pequeña película de serie de salida, alguna miniserie, y vamos, directamente casi está retirado del cine, como quien dice, y pues trabajando como asesor inmobiliario. Y eso fue la vida de George Lazenby. En general, esta película, saga de Bond, es bastante triste. En el buen sentido de la palabra quiere decir, porque es una pena que no es un personaje que se podría haber desarrollado, se podría haber expandido más, podían haber creado una versión nueva de Bond, quizás varias películas, pero al final, entre pitos y flautas, acabó siendo un mero personaje anecdótico, un Bond muy efímero, un Bond que nunca despegó y nunca pudimos ver todo su potencial. Y bueno, hasta aquí termina esta review de 007. Nos veremos en la próxima. Un momento, me suena el teléfono. Es M. Hola.